Wilfrido Vargas, un cantante dominicano, compuso un tema que de inmediato fue éxito y cuyo título fue tomado de la frase popular "Por la plata baila el mono". La intención de esta canción era señalar de manera burlona lo que pasa cuando el dinero es lo más importante. ¿Y cómo inicia esta canción? Inicia con una frase: poderoso caballero es el buen dinero. Poderoso caballero es el buen dinero. La realidad, mis amados hermanos, es que mucho de lo que señala este tema musical es cierto. La gente hace muchas cosas solo por dinero, lo que demuestra además la realidad de lo que estamos estudiando en esta mañana en el pasaje que estamos mirando en estos versículos. Jesús viene hablando acerca del tema de las posesiones o los tesoros, y anteriormente, los versículos anteriores, nos había dicho que los tesoros pueden ser acumulados o guardados en este mundo, haciendo referencia a los bienes materiales para los cuales muchos trabajan y se preocupan, pero que corren el riesgo de perder su valor, de ser robados o de ser destruidos, lo que encontramos nosotros en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Debemos hacer tesoros en el cielo, es el llamado de Jesús, donde los tesoros estarán seguros. Allí no hay pérdida de capital ni de poder adquisitivo. Allí la inflación no afecta, no hay riesgo de hurto, de pérdida, y aquellas cosas que pueden destruir ese recurso no los afectan. Miren lo que dice el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesús entonces da la razón por la cual viene diciendo esto, y la encontramos nosotros en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Y lo que esto significa, mis amados hermanos, es que nuestros afectos, nuestros anhelos más profundos se van a inclinar a aquello a lo cual damos mayor valor. Aquello a lo que le damos mayor importancia es a eso hacia lo que se van a inclinar nuestros afectos y nuestros anhelos. Sea lo material o sea cualquier cosa de este mundo, si eso es tu tesoro, allí va a ir tu corazón. Y eso puede ser una relación o un bien material, alguna otra cosa, no importa lo que sea, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y hacia allí se dirigirá nuestra atención, y a eso le daremos nuestro afecto, nuestra preocupación. Pero si nuestro tesoro está en Dios y las cosas suyas, nuestros anhelos y deseos se dirigirán hacia Él. En los versos que estamos considerando en esta mañana están relacionados precisamente con los anteriores. Y es que quiero hacer una aclaración acá, mis amados hermanos. Ustedes se dieron cuenta, versículo 22, 23 parecen una sola idea y versículo 24 parecen otra idea. La Reina Valera generalmente ha colocado estos títulos que separan la idea. Pero a la verdad, mis amados hermanos, desde el versículo 19 hasta el final del capítulo, el versículo 33 hasta el versículo 34, es una sola idea. O sea, no está separada. Pero por causa de poder profundizar sobre algunos detalles, por eso hemos hecho esta división. Y hoy vamos a estar considerando los versículos del 22 al 24. Y la intención, mis amados hermanos, que encontramos nosotros es que Jesús quiere enseñar a sus discípulos a cómo relacionarse con los bienes materiales y con el dinero, a cómo manejamos nosotros y damos uso a esos recursos. Jesús usa una ilustración para señalar su punto, para luego aplicarlo a través de una enseñanza, dejando clara la idea hacia el final. ¿Qué encontramos nosotros en el versículo 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es la idea general. Nadie puede servir a dos señores. Por eso el título de este sermón: no puedes tener dos señores. No puedes tener dos señores. Y mi objetivo, mis amados hermanos, en esta mañana, mi objetivo es que podamos comprender a través del estudio de este pasaje que nada debe interponerse entre Dios y tu relación con Él. Nada debe interponerse en tu relación con Dios. Nada debe ocupar el lugar de Señor en tu vida. Ese lugar lo debe ocupar solamente Cristo, para que puedas vivir la vida de servicio que Él espera de ti. Ese es el objetivo de esta mañana. Y vamos a verlo en dos puntos. Y lo primero que debemos considerar lo encontramos nosotros en los versículos 22 y 23. ¿Por qué no puedes tener dos señores? ¿Por qué no puedes tener dos señores? Porque tu vida estará llena de luz o estará llena de oscuridad.
Tu vida estará llena de luz o llena de oscuridad. Vayamos nuevamente a la palabra, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Como ya vimos, mis amados hermanos, Jesús está usando una ilustración en este pasaje para continuar la idea que ha venido desarrollando desde el versículo 19. Y lo que hace Jesús es comparar el cuerpo de una persona con una casa. El cuerpo es descrito como una casa. Y el propósito del ojo es iluminar esta casa, de manera que la luz llene el interior de este hogar. El ojo es la fuente o es el medio por el cual esa luz entra. Es como una ventana. Podríamos ilustrarlo de esa manera. Por tanto, para que la persona esté llena de luz, sus ojos deben ser buenos. Y yo pensaba en esto, mis amados hermanos. ¿Ustedes han visto esas bombillas de balastro? Cuando iluminan bien, es muy clara. Esa luz blanca ilumina y disipa todas las tinieblas que están en un lugar. O lo mismo con una ventana limpia. Cuando una ventana limpia, esas ventanas transparentes está limpia, entra mucha luz a ese hogar, a ese lugar. Un cristal transparente permite la entrada de la luz al interior. Por el contrario, Jesús dice que si el ojo es malo, a la larga la persona estará sumida en una profunda oscuridad. Y miren lo que pasa con una bombilla de alabastro, de un balastro, una bombilla de estos de balastro. Cuando una bombilla de estas empieza a fallar, empieza a titilar, y ustedes se han dado cuenta que al principio se empieza a poner negra en las esquinas y la luz ya se empieza a poner más tenue y ya no se ve con la misma claridad. Al final se funde y queda todo a oscuras. Lo mismo pasa cuando en una casa vemos las ventanas sucias, tapadas, no entra luz. Usted le coloca periódico a una ventana y no entra la misma cantidad de luz. Todo el interior se vuelve opaco y tiende a ser más oscuro y hasta sucio. Es lo que pasa cuando no hay la suficiente luz. Jesús está usando esa ilustración para hablar acerca de lo que pasa en la vida de una persona cuando su ojo está bien o cuando su ojo está mal. Y el cuerpo, en ese sentido, es aquel que realiza las acciones, es el instrumento por excelencia del actuar. Así que tienes luz y tu cuerpo va a actuar en concordancia a eso. Y lo mismo pasa con nosotros, mis amados hermanos. Cuando tenemos una buena visión, pues podemos andar con seguridad por la calle, pero a medida de pronto que nuestra visión va disminuyendo, no tenemos la misma claridad y podemos caernos. Yo recuerdo recién que me colocaron a mí los lentes, yo tenía algunos problemas de visión, no veía de lejos, aunque mi esposa al principio no me creía que no podía ver de lejos. Cuando me colocaron los lentes al principio y pude ver con claridad, una de las primeras cosas es que casi no podía tener el sentido de profundidad, pero había mayor luz, había mayor claridad. Y lo mismo pasa cuando a uno le hacen esos exámenes de dilatación de córnea. ¿Se han dado cuenta de eso? Algo de los que le hacen, que uno ve con mayor luz todo. Así pasa, y es lo que Jesús quiere señalar. Entre más tengas bueno tu ojo, más luz vas a tener y más vas a poder moverte. El sentido de lo que Jesús está expresando aquí es que una visión clara hace un contraste con una visión nublada o con las tinieblas, de modo que no puedes distinguir las cosas a tu alrededor y no vas a saber cómo actuar correctamente. La traducción del lenguaje actual por eso habla acerca de esto. Los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada, es lo que dice la traducción del lenguaje actual. Para apuntar a lo que el Señor está diciendo. Jesús quiere que sus discípulos se fijen en aquellas cosas en las que ponen su atención para determinar si su ojo es bueno o es malo. Aquello a lo que tú le pones atención determina si tu ojo es bueno o es malo, si estás viendo con la suficiente claridad o no, si está entrando suficiente luz o no a tu vida. Otra forma de verlo es como manifiesta un autor. Es claro que nuestra mente determina la dirección de nuestra vida. Llegamos a hacer lo que pensamos, sea lo que fuere. Si nuestra mirada es la correcta, escuchen esto, tendremos buenos resultados. Si no lo es, serán malas las consecuencias. Así que lo que Jesús quiere es que nos demos cuenta de cómo el ojo afecta el cuerpo. Y lo que está usando es precisamente una ilustración, una metáfora. El ojo es en este sentido metafórico, es el medio por el cual miramos y nos detenemos en aquellas cosas que deseamos. Aquello a lo que le damos valor y le damos importancia. Hay un comercial, me llama mucho la atención, un comercial de una empresa de créditos
Y dice que aquello que tú deseas, tú lo ves en todas partes. Yo no sé si han dado cuenta de ese comercial. Eso que tú lo ves en todas partes. A eso es a lo que está haciendo referencia Jesús. Eso a lo que tú le estás prestando atención puede mostrar si tu ojo es bueno o es malo, si los deseos que tienes son correctos o no. Por eso, otra forma en la que la Biblia lo expresa es cuando habla acerca del corazón, ya que cualquier cosa en la que ponemos nuestro corazón afecta nuestra vida, según lo que nos dice el versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Aquello en lo que tú fijas tu atención, aquello en lo que tú pones tu interés, determina si allí está tu tesoro, si allí está el verdadero valor de lo que tú tienes. ¿Y por qué esto es tan importante, mis amados hermanos? ¿Por qué Jesús usa esta ilustración para señalar esto, mis amados hermanos? Porque este no es un problema nuevo. Este no es un problema nuevo. En Génesis capítulo 1 se nos dice que fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios, con la capacidad de pensar, de razonar en el sentido más elevado y espiritual. Y a través de ese proceso de pensamiento y de análisis hay unos afectos que se van a producir, unos sentimientos y unas emociones que se producen, y también hay unas acciones que se llevan a cabo por causa de la voluntad que nosotros tenemos. Ese era el diseño de Dios originalmente. En el jardín del Edén, antes del pecado, todo eso funcionaba correctamente. Pero en Génesis capítulo 3 vemos lo que pasó cuando Adán y Eva, después de su conversación con la serpiente, se dieron. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, el versículo 6. Dice la escritura de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ven el proceso? No hubo un análisis. Ella lo vio, lo deseó, lo codició, le parecía agradable y de inmediato lo tomó. Su voluntad la llevó a actuar de esa manera, probó ella, luego dio a su marido que comió con ella. El resultado es que su visión quedó nublada y actuaron llenos de oscuridad. Así que por causa del pecado, el proceso de pensamiento, de análisis que debe haber en nosotros, los afectos del corazón, esos sentimientos que deberían ser correctos delante de Dios y la voluntad que debería ser también correcta, quedaron arruinados y hacemos todo aquello que nos hace sentir bien sin pensar mucho en las consecuencias. ¿Se dan cuenta que nosotros tomamos decisiones en muchas ocasiones es por cómo nos sentimos? No con un análisis de considerar en muchas ocasiones las consecuencias. En muchas ocasiones el pecado es resultado de seguir nuestros sentimientos y nuestras emociones y no en poner nuestros afectos y nuestra voluntad en orden delante de Dios. Y nos dejamos cautivar por aquellas cosas que vemos. El apóstol Juan va a decir precisamente en una de sus cartas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son ese resultado del pecado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la intención es precisamente tomar este pasaje de Génesis para mostrarnos a nosotros cuál es ese proceso del pecado. Así que Jesús aquí está exponiendo dos posibilidades. Si nuestra mirada es correcta, tenemos buenos resultados; si no, las consecuencias serán malas. Y tienes que darte cuenta de eso. Tienes que darte cuenta de cómo está tu visión en ese sentido. ¿Estás viendo las cosas de acuerdo a cómo Dios quiere que tú las veas? ¿O tu visión está tan nublada que no puedes ver con claridad lo que el Señor está haciendo? Como dice Charles Swindoll, cuando más seamos seducidos a alejarnos de la lealtad correcta, más confundidos nos hallaremos, y todo ello por una mirada falsa. Así que debemos prestar atención a lo que Jesús está diciendo. En la cultura judía, por eso hay una relación tan estrecha entre el ojo y el corazón. Donde yo pongo mi ojo, allí también va a estar mi corazón, esos deseos que yo tengo. Si mi corazón está en los tesoros que hago en el cielo, como lo que debería hacer yo como una persona generosa, desinteresada, dispuesta a entregarlo todo, voy a ser una persona llena de luz. Pero si no, si solo busco hacer tesoros de este lado de la eternidad de manera egoísta, materialista, codiciosa, estaré lleno de tinieblas.
Y el medidor que establece Jesús aquí en este pasaje precisamente es el uso del dinero. ¿Cómo estás usando el dinero? ¿Cómo estás usando los recursos? ¿Dónde está tu tesoro? Estar lleno de luz es una generosidad desinteresada y sincera. Estar llena de luz equivale precisamente a ser generosos, como lo dice la Escritura. Y esta es la forma en cómo deseamos usar nuestros tesoros, ayudando a otros, por ejemplo. Y aquí es importante entender eso. Jesús dice, si tu ojo es bueno. La idea de esta palabra bueno no solamente es sano, sino la idea de generoso, generosidad. Es un ojo bueno en el sentido de bondadoso, de dadivoso. Y el contraste está con el ojo malo. Dice, si tu ojo es maligno o malo, no solamente enfermo, dañado, sino que es tacaño, avaricioso o egoísta. Así que la intención de Jesús es señalar esa codicia y esa envidia que hace que las personas actúen en solamente buscar sus propios intereses, su propio bienestar, de manera que las personas, los otros, son usados como un medio para un fin y no son un fin en sí mismos. Mira, una persona que solamente se interesa por lo material, valora a las personas, por lo que las personas pueden hacer por ellos para que ellos puedan tener dinero. Pero en la Biblia nosotros no encontramos eso. Las personas no son instrumentos para el enriquecimiento de otros. Las otras personas son mi prójimo, yo debo buscar su bienestar. Y eso es lo que Jesús me está diciendo. El otro no es un medio para mi enriquecimiento. El otro es una persona de la cual yo me tengo que preocupar, a la que yo tengo que amar. Y allí es cuando se demuestra si nuestro ojo es bueno o es malo. Si podemos ejemplificarlo de la siguiente manera, si los ojos del discípulo se fijan, y eso lo dice un autor, si los ojos del discípulo se fijan en algún tesoro terrenal como su valor, identidad y seguridad terrenales, su corazón estará lleno de oscuridad. No ha entrado la luz suficiente a su vida. Y así como nuestro ojo afecta todo lo que hacemos, nuestra ambición, donde ponemos nuestros ojos y nuestro corazón afectan todo en nuestra vida. Entonces el deseo de servir a Dios y al hombre dan significado, dan luz. Ese es el contraste. Hacer lo contrario nos va a inundar y nos va a llenar de oscuridad, como dice aquí la palabra del Señor. Dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La oscuridad será muy grande, dice la Biblia de las Américas. Así que Jesús nos ha mostrado dos ejemplos, este ejemplo, para pasar a señalar cómo aplicar este pasaje a nuestras vidas. ¿Y por qué no podemos servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo? Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Ninguno puede servir a dos señores. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús pasa de la ilustración a la aplicación en esta parte. Y es importante entender esto dentro de su contexto. Para la época de Jesús, era mucho más claro esto que para nosotros en la actualidad. Ya que en la actualidad hay personas que trabajan para dos jefes o pueden tener dos trabajos en horarios distintos, ¿cierto? En horarios opuestos. O nosotros en la actualidad, leía esto y me llamaba mucho la atención, nosotros tenemos un horario y en el otro horario puede estar haciendo algo que nos satisface. Por ejemplo, una persona podría estar trabajando en un horario de oficina de 6 a 5 y en la noche estar haciendo música, tocando música, porque eso es lo que lo llena y lo satisface y lo hace feliz, en otro horario. O podría estar usando ese tiempo libre haciendo alguna actividad altruista, servicio a otro, un servicio a la comunidad, lo que sea. Mis amados hermanos, para la época esto no funcionaba así. Para la época las personas trabajaban, no podían trabajar para dos jefes porque la idea era la de amos y esclavos. Por lo que es mejor traducir este versículo de la siguiente manera: nadie puede ser esclavo de dos amos. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Como dice un autor, los hombres pueden trabajar para dos patrones, para dos jefes, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos. Eras propiedad de uno o de otro, pero no podía ser de ambos. En la época los esclavos eran una propiedad y no tenían derechos.
por lo que estaban a merced de su amo y a lo que su amo quisiera hacer con ellos en cuanto a su tiempo y aún en cuanto a su vida. No tenían tiempo para nada más que para el servicio a su amo, tenían que estar disponibles 24/7. Era impensable tener otro amo. Por eso Jesús muestra que ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, para dos patronos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Y Jesús usa esto del mismo modo para con nosotros. Tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Ambos son amos que nos pueden gobernar. Y en una cultura en donde la relación esclavo-amo, señor-amo, el señor esclavo, perdón, era muy común, la lealtad doble era imposible. Y para el cristiano es de la misma manera, mis amados hermanos. Para el cristiano es imposible ser un doble espía o algo así como tener una lealtad dividida. No es posible para nosotros actuar de esa manera. Y aquí Jesús quiere que nosotros entendamos esto. La palabra para riqueza es traducida por la palabra mamón o mamoná. Y esto implicaba propiedad, posesión o dinero. Eso era lo que significaba la expresión acá. La expresión que dice riquezas es la palabra mamón o mamoná. Y esta procedía de una raíz que quiere decir confiar. En principio, era una palabra que implicaba confiar un depósito. Algo así como el recurso que tú tenías lo ibas y lo depositabas en un banco porque allí en el banco está seguro y además gana interés. O era algo muy valioso que tú depositabas en un lugar seguro al cuidado de otras personas para que te lo cuidaran y no te lo fueran a robar. Esa era la confianza de ese lugar donde tú tenías tu depósito. Pero al pasar los años, el significado cambió y ya no era en lo que uno confiaba, sino algo en lo que uno ponía su confianza. Y esto es cierto, mis amados hermanos. Esto es cierto porque en muchas ocasiones nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, en el dinero, en las posesiones materiales, en las ganancias, en la pensión, en un préstamo, en una herencia, en una casa. Ese es el gran riesgo, mis amados hermanos. Las posesiones materiales pueden llegar a ocupar un lugar en la vida que no estaba determinado que ocuparan. Jesús quiere que entiendas que nadie puede entregarse a la vez a Dios y al dinero, porque o confías en Dios o confías en el dinero, o confías en Dios o confías en los bienes materiales, pero no puedes confiar en los dos al mismo tiempo. Y eso es algo que nosotros encontramos en toda la Escritura. ¿Y por qué debemos lealtad solamente a Dios, mis amados hermanos? Aquí es donde nosotros debemos entrar a considerar las palabras de Jesús. ¿Por qué tu lealtad no puede ser una lealtad dividida? ¿Por qué no puedes entrar a competir o hacer competir tu lealtad hacia Dios y hacia las riquezas o hacia los bienes materiales? Consideremos más bien nuestra condición antes de que fuéramos salvos. Y aquí hablo a la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, Sede Nueva, Florencia. Cristiano que me escuchas, esto es para ti. Tú tienes que considerar tu condición. Antes de ser salvos éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Nosotros nos sometíamos a él. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 6, versículo 16 al versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 16 al versículo 22. Antes de que confiáramos en Cristo, éramos esclavos del pecado. Dice la palabra del Señor, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Noten cómo cambia nuestra condición. Éramos esclavos del pecado, pero siendo libertados del pecado, pasamos a ser siervos del Señor, siervos de justicia. Dice el versículo 18, libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavos del pecado,
Erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira tu condición. Este eras tú, mi amado hermano, mi amada hermana. Estábamos esclavos del pecado. Esa era nuestra condición. Pero cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ya dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser siervos del Señor. Y lo que voy a leerles a continuación, debemos verlo en ese sentido, mis amados hermanos. Ahora nuestra condición delante de Dios cambia, lo mismo que nuestra relación. En relación a Dios ya no tenemos derechos propios, porque somos sus siervos. Dios debe ser el dueño indiscutible de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Dios debe ser el dueño indiscutible de nuestras vidas. La pregunta que deberíamos hacernos no tiene que ser, ¿qué quiero hacer yo ahora? ¿Qué quiero hacer yo ahora? No, deberíamos preguntarnos es, ¿qué quiere Dios que yo haga ahora? Porque soy su siervo. ¿Qué quiere Él que yo haga ahora? No debería considerar mi tiempo como exclusivamente mío. No tendría que decir estas palabras, voy a hacer lo que Dios quiere que haga ahora y en otras ocasiones voy a hacer lo que yo quiera. No, mis amados hermanos, el cristiano no tiene un tiempo en el que no es cristiano. Somos cristianos todo el tiempo. El cristiano no tiene un tiempo en el que no sea cristiano. No hay ningún momento en el que nos quitemos el uniforme y estemos fuera de servicio. O eres cristiano o no lo eres. No hay un servicio parcial a Dios. No eres intermitente, no hay medio tiempo en el Señor. ¿Eres o no eres? Por eso tú no puedes tener una lealtad dividida. O eres un seguidor de Cristo o simplemente no lo eres. Tú sales de este lugar y tienes que considerarte cristiano. Si has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, eres cristiano cuando entras, eres cristiano cuando sales. Eres cristiano cuando llegas a tu casa, eres cristiano mientras estás en el supermercado, en el trabajo, en la calle, y debes vivir de esa manera. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, que reflejes esa luz. En ningún sitio, en ninguna parte de la palabra se nos habla más claramente acerca del servicio al Señor, el servicio que Él demanda. Por eso no puedes servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje tiene una implicación ahora mucho más profunda, mis amados hermanos, al considerarlo seriamente. Y es lo que yo quiero que miremos ahora. Lo que encontramos nosotros en Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Porque a la verdad el problema no es solamente las riquezas, mis amados hermanos. El asunto, si fuera lo material, creo que sería un asunto muy limitado. Pero Jesús quiere que nosotros vayamos más allá y la palabra nos muestra esto. Acompáñeme leyendo Colosenses capítulo 3 al versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí me quiero detener por un momento. El Señor nos dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. E incluye un aspecto, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo desmedido por cosas materiales. Ese deseo desmedido por las cosas materiales. Y Él lo compara con un aspecto, con la idolatría. Pablo señala que la avaricia es una forma de idolatría. Solemos pensar, mis amados hermanos, cuando pensamos en ídolos, en imágenes, estatuas, cuadros o otros elementos que se usan para la adoración en lugares. Mis amados hermanos, la Escritura no limita la idolatría a eso, aunque la incluye, pero no la limita. Y aquí nos está hablando acerca de la avaricia, del deseo desmedido por las riquezas y por los bienes materiales como idolatría. El dinero se puede volver un dios. No por nada, Mamón era el dios del dinero. Así que tenemos que entender esto, mis amados hermanos.
También pueden ser cosas inmateriales a las cuales puedes servir y en las que confías porque te brindan seguridad. O por lo menos crees que eso te da seguridad. Pero como los ídolos prometen mucho, pero nunca cumplen. Así que una forma de aplicar este pasaje a nuestras vidas es preguntándonos esto. Y María hacía esta pregunta en esta mañana. ¿Qué señores hay en nuestras vidas? Porque no podemos servir a dos señores. Si Cristo es el Señor, tú no puedes tener una lealtad dividida para servir a otro. ¿Qué señores hay en tu vida? El llamado de este pasaje es a identificar y preguntarte cuáles ídolos tengo en mi vida que están desplazando a Dios del lugar que debe ocupar Él en mi vida. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Así que pregúntate, ¿qué señores hay en tu vida que están desplazando el lugar que Dios debe ocupar en tu vida? Porque no puedo servir a este ídolo y a Dios al mismo tiempo. No lo puedo hacer. Y aquí es donde nosotros necesitamos aclarar esto, mis amados hermanos. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Eso es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Algo que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que cautive tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que esperes que te proporcione lo que solamente Dios puede darte. La idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en la creación, en las cosas creadas y no en el creador. Esa es la idolatría. Pones tu confianza en la creación y no en el creador. Por eso Timothy Keller señala que según la Biblia los idólatras hacen tres cosas con sus ídolos. Mira lo que hacen los idólatras con sus ídolos. Los aman, confían en ellos y los obedecen. Los aman, confían en ellos y los obedecen. Y aquí vamos a aplicarlo al texto que estamos estudiando nosotros hoy, acerca de las riquezas, acerca del dinero. Piensa en esto. Quienes aman el dinero se la pasan soñando en formas de ganar el dinero. Quieren adquirir bienes y envidian lo que otros tienen. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos soñado con ganarnos el baloto? ¿Sí? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprar una casa grande en donde quepa tu corazón. Esa, mis amados hermanos, es el deseo de una persona que ama el dinero. Y yo sé que nos podemos reír, pero aquí nosotros tenemos que analizar si nosotros estamos amando el dinero antes que a Dios. Porque además no solamente eso, quienes confían en el dinero sienten que tienen el control de sus vidas y que están a salvo y seguro gracias a las riquezas. Jesús usó una ilustración y una parábola para hablar acerca de esto, cuando hablaba acerca de este rico insensato que tenía muchas riquezas. Y él se puso a mirar todas las grandes riquezas que tenía y dijo, voy a derrumbar mis graneros y voy a hacer unos más grandes para poder acumular mis riquezas y luego me voy a sentar y voy a disfrutar, oh, cuántas cosas he logrado en la vida. Y el Señor le dijo ese día, necio, esta noche vienen por tu alma y ¿de quién será todo esto que has acumulado? Hay muchas personas que confían en eso que tienen. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con los ídolos? Cuando tú confías en ellos y esa confianza se frustra, tú quedas mal. Daniel lo mencionó la semana pasada, si mi memoria no me falla, hablando acerca de lo que pasó con las pensiones en Argentina hace unos años atrás. Nosotros lo vivimos en nuestra historia reciente en nuestro país, hace no menos de 20 años, cuando las pirámides. ¿Cuántas personas no invirtieron grandes sumas de dinero confiando en esas promesas de que se les daría grandes cantidades? ¿Y qué pasó con muchas de esas personas cuando pusieron su confianza en eso? Pero mis amados hermanos, nos puede pasar a nosotros. Es que no, a veces pensamos en los grandes ejemplos, pero no nos miramos a nosotros. ¿Será que nosotros no estamos confiando precisamente en eso? Entonces, están los que aman el dinero, los que confían en el dinero, pero también están quienes son siervos del dinero, que se someten a él vendiendo su alma por amor a sus ídolos.
Son esas personas que viven 24/7 para trabajar. Ya están enfocados solamente en trabajar, trabajar y trabajar y no descansan. Son siervos del dinero. Dice Timothy Keller algo que me llama la atención. Como recurrimos a ellos para sentirnos valorados, amor, seguros, confianza, hemos de tenerlos y por consiguiente nos sentimos impulsados a servirlos y obedecerlos. Si usted vive para el dinero, dice Keller, es un esclavo. Si Dios se convierte en el centro de su vida, esto destrona el dinero y lo vuelve... perdón, se me pasó la hoja, lo siento. Si usted vive para servir al dinero, si Dios se convierte en el centro de su vida, esto destrona el dinero y lo vuelve contingente. Puede estar, pero también no puede estar. Si su identidad y su seguridad se encuentran en Dios, el dinero no puede controlarle mediante la inquietud o el deseo. Si Dios es quien te controla, si Dios se encuentra en el centro, el dinero pasa a un segundo plano. Mis amados hermanos, dice que eres una cosa u otra, o sirves a Dios o te expones a la esclavitud de Mamón. O sirves a Dios o te expones a la esclavitud de Mamón. ¿Cuál prefieres? Debemos por eso identificar nuestros ídolos. Y una forma de hacerlo es discerniendo, teniendo discernimiento del verdadero amor de nuestro corazón y fijarnos en qué estamos gastando nuestro dinero. ¿En qué gastamos nuestro dinero? O sea, si queremos identificar si efectivamente el dinero es nuestro Dios, tenemos que identificar en qué lo estamos gastando. Como lo dice ahí la palabra del Señor, porque nuestro dinero fluye sin esfuerzo hacia el máximo amor de nuestro corazón, dice Keller. Nuestro dinero fluye sin máximo esfuerzo hacia el máximo amor de nuestro corazón. Así que puedes hacer un balance y considera. Puede ser que no lo estés gastando, pero lo estés acumulando. Porque esperas que eso te dé confianza y te dé seguridad. O puede ser sencillamente que estés haciendo otras cosas. Miren, una de las señales indicadoras de que tenemos un ídolo es que gastamos demasiado dinero en él. Y eso no solamente se aplica al dinero o a los bienes materiales, se aplica a cualquier cosa. Gastamos demasiado dinero en él y tratamos de controlarnos para no hacerlo. Porque sabemos que está mal. Eso tiene que ver con las elecciones que tomamos. Así que preguntémonos, ¿qué es lo más valioso para mí? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo? ¿En qué estamos gastando nuestro dinero? Pero eso también significa, mis amados hermanos, debemos considerar los otros señores de nuestra vida. ¿Qué otros señores hay en nuestra vida? Puede ser que un señor sea una relación, una posición que queremos lograr o alcanzar, una imagen de nosotros mismos, lograr la aceptación de otros. Juan Calvino decía, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y la más triste idolatría es adorarnos a nosotros mismos. Así que nosotros tenemos que considerar si nosotros mismos nos hemos vuelto ídolos de nosotros mismos. Necesitamos desarrollar una adecuada perspectiva sobre la riqueza, si esta nos va a ayudar a evitar los extremos. Uno de ellos es la falta de fe cuando disfrazamos nuestra codicia con la excusa de que estamos buscando alcanzar una mejor calidad de vida. ¿Se han dado cuenta de esas personas que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan por alcanzar una mejor calidad de vida? Ahora, ¿eso significa que no vas a esforzarte por alcanzar una mejor calidad de vida? No, pero esta mañana leíamos y escuchábamos el devocional de Nicolás Tranchini acerca de esto. Y él decía, es que no puedo comprarme un celular nuevo, por ejemplo, no puedo cambiar mi celular. No, no significa eso. Significa que tienes que considerar todas aquellas cosas que están compitiendo con Dios en el primer lugar. ¿Qué compite con Dios? Eso es lo que tú tienes que mirar. ¿Es el Señor el primer lugar? ¿Es Señor efectivamente?
o son otras cosas? Esto tiene que ver con las elecciones que tomamos, como les digo. Es también considerar que nuestra seguridad depende en buena medida, no en nuestros recursos. ¿Podemos hacer un ahorro? Claro, es bueno. Si yo hago un buen presupuesto, puedo sacar algo para ahorrar. Pero mis amados hermanos, es necio poner mi confianza en ese ahorro y no en el Dios que me provee para que yo pueda ahorrar. Esa es la perspectiva que yo debo tener. Mi confianza no debe estar puesta en mi trabajo, sino en el Dios que me da el trabajo. Nuestra confianza no debe estar puesta en la esperanza de una herencia. No, nuestra confianza debe estar puesta en el Dios que nos ha puesto a nosotros como herederos de una riqueza mucho mayor y mucho mejor, reservada en los cielos. Y mis amados hermanos, es considerar esto. Me encanta un ejemplo que da Tranchini allí, de esas cosas que compiten entre los afectos y el afecto que debemos tener a Dios. Él dice, mire, yo no lucho con la ropa. A mí salir de compras, esperar el Black Friday, los descuentos en las tiendas, eso no me preocupa. Pero yo me doy cuenta, dice él, de cómo yo me puedo dejar desviar, por ejemplo, por una serie de televisión. Y esperar todo el día a que llegue la noche, en la tranquilidad de la noche, ya cuando los niños están durmiendo, para yo sentarme con mi esposa a disfrutar de esa serie de televisión, especialmente esa serie de suspenso, dice él. Tú tienes que considerar, amado hermano, amada hermana, si eso es lo que te está pasando a ti. Es colocar las cosas en el lugar correcto. No significa por eso que no debas trabajar o tener cosas en la vida. Lo que significa es que debes colocarla en el lugar correcto. Dice Tranchini, el problema no es la televisión. La televisión no es mala en sí misma. El trabajo no es malo en sí mismo. El dinero no es malo en sí mismo. Lo que está mal es colocarlo en primer lugar y ponerlo a competir con la devoción y el primer lugar que debería tener Dios en tu vida. Eso es lo que está mal. Porque si no las colocas en el lugar correcto, las sirves a ellas en lugar de a Dios. O las debes usar, más bien, cuando deberías considerar que debes usarlas como medios para servir y honrar a tu Señor y Salvador. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros entonces? ¿Cómo nos deshacemos de nuestros ídolos? Es cuando nosotros consideramos que Cristo es nuestro mayor tesoro. Debe ser Cristo nuestro mayor tesoro. Cuando Él está en el centro, cuando Él es tu deleite, cuando Él es tu completa satisfacción, mira, todo lo demás carece de valor. Mira lo que dice Colosenses, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo debe ser el mayor tesoro en tu vida. Mis amados hermanos, un ídolo en nuestras vidas no se quita por medio de la fuerza de voluntad, se quita con adoración. Porque tú has ido a adorar al ídolo cuando lo sirves, cuando lo amas, cuando pones tu confianza en Él. Tienes que cambiar eso. Y eso lo haces cuando vas a Cristo, lo amas, lo adoras y lo sirves. Es como dice el himno escrito por Helen Howard Lemmel. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y la historia de este himno debería impactarnos también, porque nos sirve de ilustración para lo que estamos hablando. Helen Howard, ella quedó ciega después de casarse. Había estudiado música, estaba viviendo en Alemania, en una condición buena, hija de pastores cristianos. Pero su esposo, después de que ella quedó ciega, la abandonó. Sin embargo, ella continuó su vida sirviendo al Señor. Años más tarde, en 1918, a los 55 años de edad, Helen oyó una frase de un tratado evangélico titulado Focused, o Enfocado, escrito por un señor que se llama Lilia Strouter. Y esto le dejó una impresión muy grande. Y dice ella, dice su biógrafo, así que
Vuelve tus ojos hacia Él, decía el tratado. Mira plenamente en su rostro y te darás cuenta de que las cosas de la tierra adquirirán una nueva y extraña falta de valor. Y dice ella, quedé inmóvil, dijo Helen, y en mi alma y espíritu sonaba la canción, no como un tiempo consciente o palabra por palabra para formar un verso o hacer una melodía. Los versos fueron escritos esa misma semana, pero las palabras fueron dictadas por el Espíritu Santo. Así que pregúntate en esta mañana, ¿cuán valioso es Cristo para ti? ¿Cuán valioso es Cristo para ti? ¿Es tu mayor tesoro o lo son los bienes de este mundo? Por ello es necesario arrepentirnos de esta forma de pecado y rogar al Señor su guía en la que como creyentes, como hijos del Señor, reorientemos nuestras prioridades para que nuestro tesoro esté en los cielos y no en las riquezas de esta tierra que perecen y se dañan. Que podamos decir al Señor, Señor, abre nuestros ojos para que podamos contemplar la hermosura de tu rostro y verte a ti como nuestro mayor tesoro. Que podamos decir como el salmista en el Salmo capítulo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Tú a quién tienes? ¿Tú a quién tienes? Necesitas, mi amado hermano, mi amada hermana, recordar con desesperación las palabras dichas por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17 al versículo 19. Dice la palabra del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Necesitas esas palabras desesperadamente. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que tu vida está en tinieblas. Tu ojo no es sano. Tu ojo no es sano. Tú estás en tinieblas. Escucha lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está el cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es tu condición. Estás en oscuridad, estás en ceguera, estás esclavo del pecado. ¿Y sabes qué es lo que le pasa a un esclavo del pecado? Su fin es la muerte. Pero hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti porque la palabra de Dios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pues si Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que la luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor ilumine tu corazón y tu vida para que le puedas ver a Él como el mayor tesoro en tu vida y que pases de las tinieblas a la luz y puedas disfrutar de las riquezas de la herencia que el Señor ha prometido para con los santos. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor amado y Padre, precioso Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien debemos toda la gloria y la honra. Porque tú, Señor, mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz allí en Génesis. También es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Señor, haz brillar tu luz en nosotros para que nosotros podamos ver con claridad el lugar que tú debes ocupar en nuestra vida. Para que nosotros no le demos valor o importancia, como en muchas ocasiones lo hemos hecho, a las riquezas o a los bienes materiales, o a otros ídolos, Señor, a los que hemos puesto a competir contigo, Señor. Perdónanos, porque no te hemos dado el lugar correspondiente. Ayúdanos, oh Señor, y guarda a tu pueblo y a tu iglesia, para vivir en completa santidad, de acuerdo a ti, Señor. Oh Rey de la gloria,
No queremos servir más a otro Señor que no seas tú. Y ayúdanos para que nuestro ojo, que esté bueno, Señor, para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. Disipa las tinieblas en nuestro interior, las que no nos dejan ver con claridad y que están haciendo que a veces le demos más importancia a las cosas materiales y no a ti, Señor Jesús. Guárdanos, Señor. Perdónanos por todas las veces en que te hemos aborrecido a ti y no te hemos amado como deberíamos. Y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Señor, a ofrecerte el servicio que tú mereces. Gracias, bendito Señor, por cambiar nuestra condición y hacernos ser siervos de justicia y siervos tuyos, por amor de tu nombre. A ti te damos la gloria y la honra, precioso Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.